Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video informativo e importante de Warzone Mobile. Sí, porque no todo es gameplay, hay que informar, así que vamos a darle, ve dejando tu poderoso like, suscríbete, recuerda participar en el sorteo que estamos haciendo gigante por los 100k de subs, incluso pues si puede compartirlo con gente o bueno, más que todo para que lleguemos más rápido a la meta, que es lo que buscamos al día de hoy, llegar un poco más rápido a la meta, claro que sí. Ok, empecemos. Miren cracks, lo que están viendo en pantalla, como ustedes saben, es el Warzone Mobile, el proyecto Aurora, básicamente su alfa. En detalle, pues sí, lo típico, estás en la lobby, estás ahí tranquilito y pues querés tirar partida. Lo típico, lo que quiere hacer cualquier persona cuando pues está en Warzone Mobile. Digo, bueno, pues ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué el video? Bueno, pensaba de que solo a mí me estaba pasando, pero no, creo que a más de alguno le ha estado pasando. Incluso van a ver de que aquí me encuentra compañero y el compañero va conmigo y ambos estamos solos en el mapa de Verdansk. Señores, han desactivado el emparejamiento con bots y con enemigos. Sí, lo están viendo así como es. O sea, ahorita lo que está activo es el mini Battle Royale de 78 personas. Y miren, aquí estamos viendo, lleva a Jorangi. El compañero mío también lleva a Jorangi. Parece que estaba buscando al mismo tiempo que yo partida. ¿Y qué es lo que pasa? Lamentablemente, no hay gente en la lobby. No hay bots, ni hay gente en la lobby. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar luego? Pues te da automáticamente la victoria y te llevan en el helicóptero de que has ganado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Si han desactivado el emparejamiento, los bots y demás, quiere decir de que o van a actualizar la alfa con una 1.5, que lo veo muy poco probable, o ya vamos a fase beta. Ahora, voy a decir de esto, ¿por qué? Qué raro que ahorita, exactamente hace no muy poco también, me enviaron una notificación diciendo: estás preparado para jugar Warzone Mobile este fin de semana. Y es raro porque ni siquiera te vas a jugar porque no hay emparejamiento. Y como ustedes saben, la cuenta ha pegado unas que otras ahí cositas diciendo, bueno, estén listos, van a jugar y demás. Y pues luego intenté y pues así todas las lobbies las van a ver y las van a visualizar. Todita, intenté jugar y nada, no encuentra gente. Miren, aquí estoy solito en el mapa de Verdansk. Caigo en Storage Town, miro el mapa, no hay nadie a mi alrededor. En la parte de arriba dice 1 de 78 que pueden obviamente entrar a la partida de Mini Battle Royale en Verdansk. Y nada, voy en el helicóptero, tal cual. Y luego de eso, lo mismo, me da la victoria. Más, vamos en helicóptero y finaliza. No hay gente, no hay bots. ¿Desactivaron los bots o no entiendo qué fue lo que tocaron? Yo lo agarro por otro lado. Si han hecho esto, tal vez se les olvidó cerrar los servidores del juego, pero es porque ya viene la beta, ya vamos a poder jugar. Se espera de que en esta semana que venga, estamos hablando la siguiente semana, más que todo del 17 al 24, tengamos las noticias que yo les había comentado. Porque todo empezará ya la siguiente semana con lo de Modern Warfare 2 y también estará llegando nuevas informaciones acerca del juego. Así que teniendo eso cuenta a detalle, porque tanto como finales de octubre como principios de noviembre son fechas importantes para Call of Duty y también tiene que ver mucho Warzone Mobile, porque teniendo en cuenta de que el juego va a salir a principios de 2023, entonces hay que tener en cuenta esos aspectos posibles del juego. Ya. Entonces sí, yo digo que sí se viene lo que es actualmente lo que denominamos beta, una beta diferencial, algo muy importante, algo que la gente pues quiera saber, obviamente claro que sí. Y pues básicamente no sé qué podríamos decir de ello, porque o sea, me están invitando a jugar y no estoy de broma. O sea, para el que me sigue en mis redes sociales, ustedes saben que yo los he estado informando con todas las notificaciones que te da Warzone Mobile en la aplicación. Y siempre son notificaciones importantes que te hagan entender, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, encuestas y demás, porque obviamente si quieres responder las encuestas, que yo recomiendo responder completamente todas las encuestas porque es lo más importante, al fin y al cabo la gente que tiene acceso, que dé su opinión acerca del juego, qué es lo que puede mejorar, qué es lo que está mal, qué es lo que no está mal y demás, que estaría muy bien, por cierto. Y pues teniendo en cuenta detalle todo lo que pueda pasar acerca con Warzone Mobile, está perfecto. Entonces,
Si esto es verdad y lo que está pasando tanto con la alfa acerca de los servidores, todo apunta de que ya va a finalizar completamente el juego con su alfa. Y empezaremos con una fase beta. Y ahora, ¿se acuerdan el video que yo les di fechas? Porque pues estuvimos revisando completamente todos los correos de lo que fueron las actualizaciones de la alfa. En teoría, a la siguiente semana deberíamos tener alguna actualización. Y qué casualidad de la vida que a una semana de que eso pase, o incluso en ese lapso de tiempo que yo dije que era del 22 de octubre, tal cual, al posiblemente 6 u 8 de noviembre, pueda que haya información o incluso ya estemos en beta. Y es que lo veo. De momento no se sabe nada concreto, o sea, tal cual, así. No lo han dicho nada concreto las cuentas de Warzone, pero lo que han dado a entender es muy importante. O sea, ellos no andan dando falsas esperanzas ni nada por el estilo. Es que están tirando tantas pistas que es imposible no entender lo que nos están dando a... O sea, valga la redundancia, a entender conforme al contenido de Warzone Mobile. Porque, miren, primero que nada, según tengo entendido, no hay NDA para poder compartir ya el Warzone Mobile después de lo que pasó en Codnex y demás. Sino, por eso todos los creadores de contenido ya comparten pues sus clips. Y si no, pues consiguieron una cuenta y están compartiendo sus clips. Tanto en dispositivo Android como en dispositivo de Apple. O incluso pues en MacBook, como fue el gameplay que yo les mostré, del gameplay en Full HD 4K. Vale. Entonces, hay que ver cómo va todo conforme a Warzone. Y si todo sale de buena manera. O sea, la verdad que sí. Así que vamos a ver qué se cuece. Todo lo que han encontrado en los archivos del juego. También la colaboración con Messi, Neymar y Pogba. Bueno, vamos qué pasa. Veremos qué sale de bien con esto. Teniendo en cuenta de que Warzone Mobile va a ser el sucesor del próximo Call of Duty, que como ustedes saben también están desarrollando un COD Mobile versión 2.0 con movilidad de Modern Warfare 2019 que solo tenga, bueno, no Modern Warfare 2019, sino Modern Warfare 2022 que solo sea multijugador. O sea, básicamente desembancando completamente COD Mobile, sino que quiere hacer algo Activision de parte de ellos, nada que ver con Tencent, que lo compro, si para eso tienen sus estudios y para eso compraron estudios de dispositivos móviles. Entonces habrá que ver. Pero se espera de que ya se pueda jugar Warzone Mobile, por lo menos a finales de octubre, estamos hablando de una beta, o a principios de noviembre, a lo mucho. No creo que salga a finales, estoy hablando de diciembre, no creo que haya algo en diciembre como que salga la beta. Yo apunto todo y apuesto todo a finales de octubre o a mediados de noviembre. Pero en diciembre lo dudo mucho porque sería muy tardado. Y teniendo en cuenta de que las betas de Activision son tipo, ok, te damos la beta y al mes sale el juego. Ya, entonces cuando salga la beta, a lo mucho al mes, mes y medio, sale Warzone Mobile. A como es Activision con todo su juego. Entonces ya para que estén al tanto de ello y para que estén bien informados. Bueno, en fin. Habiendo dicho eso, espero te haya gustado este pedazo de video. Como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante. Espero informarte como siempre de la mejor manera posible y trayendo como siempre la mejor cobertura del poderosísimo Warzone Mobile. Cualquier duda que tengas, pues házmela saber en la barra de los comentarios. Y recuerda suscribirte, likear a muerte y participar por el sorteo y todo lo que va a estar llegando para ese especial de 100k de suscriptores que tendremos en el canal. Claro que sí. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Mi nombre, Destro32. Nos vemos.